¿Sabías qué establece la ley número 155/17? El 1 de junio del año 2017 se publicó la ley número 155/17 contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, que deroga la ley número 7202 del año 2002 sobre el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas. La ley promulgada tiene por objeto establecer aquellos actos que tipifican el lavado de activos, infracciones precedentes o determinantes y el financiamiento del terrorismo, así como las sanciones penales aplicables, las técnicas especiales de investigación, mecanismos de cooperación y asistencia judicial internacional y medidas cautelares, el régimen de prevención y detección de operaciones de lavado y de financiamiento para la proliferación de armas en actividades prohibidas, así como las sanciones administrativas. Sobre los sujetos obligados, es aquella persona física o jurídica que posee la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones para prevenir, detectar y evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Mientras que los sujetos obligados no financieros son las personas físicas o jurídicas que ejercen otras actividades profesionales, comerciales o empresariales que por su naturaleza son susceptibles de ser utilizadas en actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Actualmente, la DGI cuenta con un registro de cerca de 40.000 sujetos obligados no financieros. Retornamos, amigos televidentes, con esta interesante entrevista con Lilian y Francisca Elizabeth acerca de la prevención de lavado de activos que se realiza desde la Dirección General de Impuestos Internos, desde el departamento del mismo nombre, Departamento de Prevención de Lavado de Activos. Nos gustaría, pues, retomando el tema, ¿cuáles son esos trámites en los cuales la Dirección General de Impuestos Internos trabaja en el día a día en la prevención de estos temas y que requiere algún tipo, digamos, de constancia por parte de los contribuyentes? Sí, Marlene, los trámites que están sujetos a la presentación de la constancia fehaciente de pago, siempre aclarando que es cuando el monto de la operación, o sea, por el monto de la venta, por la compra de ese vehículo, sobrepasa el umbral de los 500,000 pesos. Si sobrepasa el umbral, los trámites que usted como ciudadano, como contribuyente, va a ir y va a tener que aportar la constancia fehaciente de pago, está la solicitud de traspaso, los endosos que se hacen a través de la página, regularmente lo hacen los concesionarios, está la solicitud de descargo de un vehículo de motor. También cuando se vaya a hacer una solicitud de descargo deberá aportarse la constancia fehaciente de pago. También está sujeto a la presentación de la constancia de pago, la solicitud de oposición por prenda sin desapoderamiento. Está también el levantamiento de esa oposición y es bueno aclarar ahí entonces que para para esos trámites no solamente se va a tener que presentar la constancia fehaciente de pago, sino que también el documento mediante el cual se hace esa venta, que puede ser un contrato de venta, pues deberá de tener ciertos requisitos, o sea, en el contenido de ese contrato debe de establecerse lo que dice la norma, que entre ellos está informar a través de qué medio de pago se hizo ese pago, valga la redundancia. Es decir, hay una diferencia entre qué es el medio de pago, y así lo define la norma, y qué es la constancia fehaciente de pago. El medio de pago es a través de qué, a través de dónde tú hiciste ese pago. La constancia fehaciente de pago es lo que te permite probar a través del medio que tú lo hiciste. Entonces, ese contrato debe establecer que si, por ejemplo, era un ejemplo que ponía Lilian ahorita, si el vehículo se vendió en 800,000 pesos y 500,000 pesos, que es el tope, se pagó en efectivo, en ese contrato debe decirse que esos 500,000 pesos se pagó a través de medio efectivo. Y si los otros 300,000 pesos se pagaron a través de un cheque, ese contrato debe establecer que esos 300,000 pesos se pagaron a través de un cheque. Si ese contrato no tiene esa información, DGI, al momento de hacer, por ejemplo, el traspaso, deberá de fijarse eso y deberá exigir, aparte de eso, una certificación del banco, por ejemplo, donde se hizo la transferencia, en donde diga que se hizo a través de una transferencia, por ejemplo.
Entonces es importante tener en cuenta que no solamente es aportar la constancia fehaciente de pago, sino también que el contrato esté detallado en la forma en que se hizo ese pago. ¿Ustedes como departamento trabajan solo de manera interna en la DGI o también tienen contacto directo con los contribuyentes? Si hay algún contribuyente que en este momento esté incursionando en la compra y venta de vehículos, que quiera cerciorarse de cómo hacer las cosas correctamente, ¿hay, digamos, algún enlace directo con ustedes? Claro que sí. Nosotros, bueno, desde el 2017 y más aún quizás en el último año y medio, hemos fortalecido mucho esa retroalimentación, como nosotros le llamamos, con los sujetos obligados. Y lo hacemos a través de diferentes vías. Quizás la vía que a los sujetos obligados más les interesa es las capacitaciones. La DGI imparte capacitaciones presenciales, virtuales. Lo que va de año, más o menos lo que tenemos trabajando el tema, hemos capacitado alrededor de 13,000 personas, es decir, es una labor bien ardua de capacitación, sobre todo porque hay un proceso que nosotros sabemos que se debe de agotar, que es la sensibilización en el tema. Yo creo que hasta que no existe una cultura de prevención, pues el proceso va a ser quizás un poquito más lento. Los sujetos obligados pueden hacer consultas a través de presenciales, virtuales, digitales. También nosotros, si ellos van allá a la sede central, pues nosotros los recibimos también con todo el gusto y le indicamos más o menos cuáles son las cosas que tienen que hacer para ponerse al día. Pero el proceso de retroalimentación es constante. Nosotros recibimos consulta a diario. Nosotros hacemos capacitaciones, todos los meses tenemos hasta 2, 3 y 4 ofertas formativas de capacitación. Brindamos capacitaciones sectoriales, es decir, enfocadas en un sector, por ejemplo, al sector de vehículos de motor o al sector inmobiliario o al sector de factoraje. También hacemos capacitaciones a través de los gremios. Nosotros hemos creado alianzas con los distintos gremios que forman parte de los sujetos obligados e impartimos capacitaciones con ellos, conjuntas. También impartimos capacitaciones con otras autoridades competentes, como por ejemplo con la Unidad de Análisis Financiero. Hemos impartido capacitaciones en materia de reportería, es decir, que el proceso de retroalimentación y de contacto con los sujetos obligados, con los contribuyentes en general, con la ciudadanía, pues es constante. Así que los interesados, lo que quisieran saber, ya sea porque son sujetos obligados, porque simplemente les interesa el tema y quieren aprender, quieren empaparse, pueden perfectamente hacer la consulta, si requieren pueden pasar. Las puertas de la DGI siempre están abiertas para todos los sujetos obligados y para los contribuyentes. Y también participar, ¿verdad?, en nuestras capacitaciones, que siempre por todos nuestros canales, pues siempre las promovemos e indicamos la forma, el medio para inscribirse en ellas. Excelente. Me surge una pregunta. Claro. Si yo, por ejemplo, voy a un dealer de vehículos, un vendedor de vehículos, y me presento con X cantidad de dinero que sobrepasan los 500,000 pesos, se hace en un maletín, en una funda, porque yo tengo un negocio que lo que opera mucho en efectivo, ¿debe este dealer recibirme en el efectivo total o me va a decir a mí, no, tiene que pagarme una parte hasta tanto y otra tiene que ir al banco a hacer una transferencia, un depósito? ¿Y qué tiene que ver esto con la debida diligencia que plantea la norma sectorial para vehículos de motor? Excelente pregunta. En primer lugar, tenemos que aclarar dos cosas. En cuanto a los dealers, al ser los dealers, como le llamamos, ¿verdad?, comúnmente, pero son vendedores habituales de vehículos de motor, porque pueden ser dealers, pueden ser concesionarios y demás, tienen esa obligación, porque ellos son sujetos obligados. Y la ley indica, es muy clara, en cuanto a esas disposiciones. Incluso la sanción establecida en la ley 155 por un sujeto obligado a aceptar una operación por encima del umbral es una sanción muy grave. Entonces, definitivamente el dealer te va a decir que no va a poder recibir más de 500,000 pesos en su, por ejemplo, en su caja de ahí del negocio, como ellos tienen muchas veces una parte de caja. Y es algo que los vendedores de vehículos de motor vienen haciendo incluso mucho antes de la entrada en vigencia en la norma. Porque el tema del efectivo, vuelvo e indico, no es que sea malo, es que es más riesgoso. Y un tema incluso hasta por un tema de seguridad, por un tema de que le pueden incorporar billetes falsos. Hay muchas personas que tienen ya como política interna, mucho antes de la emisión de la norma, el no aceptar efectivo. Entonces, el dealer que ya está instruido, todos los dealers saben, conocen los vendedores de vehículos de motor que no pueden aceptar por encima de los 500,000 pesos. Lo que te va a decir es, bueno, te acepto 500, no hay problema, pero el restante
tiene que hacerlo por un medio distinto al efectivo. Y probablemente ese vendedor te pase una tarjetita con los números de cuenta de varias entidades de intermediación en donde ellos tienen sus cuentas para que usted se dirija, por ejemplo, al banco y deposite el excedente del monto de la venta. O lo deposite todo, porque puede ser que al final tú decidas, pues entonces déjame simplemente, eso en el mismo ejemplo, esos 800,000 pesos, en vez de yo decir que te voy a dejar 500 y voy a ir a depositar 300 y ya como quiera voy a ir y a dar un viaje, como dice un buen dominicano, al banco, pues entonces voy y lo llevo todo y deposito la totalidad. Ahora, lo que sí hay que recalcar es que el umbral tope son 500,000. Si, por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo que es muy bueno para aclarar el sentido de la norma. Si el vehículo cuesta 500,000 un peso, si pagas los 500,000, el peso lo vas a tener que pagar por un medio distinto al efectivo. Entonces, ese es el mejor ejemplo. El tope son los 500,000 pesos. Ahora, o lo pagas todo, que puede ser una opción, si la persona desea, pues ya si voy a ir a la entidad de intermediación o si ya voy a hacer una transferencia y tengo disponibilidad para pagar, pues hago una transferencia por el monto completo, por el total, o puedo dejarle a la persona, que puede ser un dealer, que es un sujeto obligado, o puede ser simplemente que yo le esté comprando el vehículo a Marlene. Entonces, hasta 500 y el restante lo pago por un medio distinto al efectivo. Probablemente Marlene, como no es sujeto obligado, quizás ella no esté tan empapada de esa realidad, pero ahí viene y juega un papel importante el notario, porque esa operación para legalizar esas firmas en ese contrato, pues va a pasar sí o sí por el notario. El notario es un sujeto obligado y también tiene la obligación de exigir esa constancia fehaciente de pago. Cuando hablamos de debida diligencia, esa entidad de intermediación, como pudiera ser un banco, rastrea de dónde viene ese fondo en el caso de una persona que va a depositar un monto mayor a los 500,000 pesos. ¿En qué consiste esa debida diligencia? Les voy a explicar. La debida diligencia es una obligación, es quizá la obligación principal de todo sujeto obligado. Todo sujeto obligado tiene que hacer un proceso de debida diligencia. La debida diligencia es conocer al cliente. Y el concepto de debida diligencia, si bien es cierto que se acuña desde hace algunos quizás 10 o 15 años en estos temas de prevención, no menos cierto es que eso ha existido desde que existe el negocio, porque desde nuestros abuelos nadie hace un negocio sin saber con quién lo está haciendo. Eso es la debida diligencia, yo saber que usted se llama Marlene, que trabaja en la DGI y que quiere comprar ese vehículo y que lo quiere comprar para uso familiar o que lo quiere comprar para un uso comercial. Eso es lo de la debida diligencia. Ahora bien, es importante destacar que una cosa es el cliente y otra cosa es un usuario. Por ejemplo, cuando yo voy a una entidad de intermediación, a un banco, a depositar un dinero en la cuenta de Federico, yo probablemente no sea cliente del banco, yo simplemente soy una persona, un usuario, un intermediario que voy a hacer un depósito a esa cuenta. En caso de que yo vaya a ese banco a hacer un depósito a la cuenta de Federico, el cliente para el banco no soy yo, es Federico. Y ya él a Federico lo ha depurado, le hace su proceso de debida diligencia, le hace su monitoreo. Ahora, ¿qué va a hacer el banco? El banco lo que va a hacer es que si yo deposito un monto superior a los $15,000, el banco sí me va a llenar una especie de formulario, que es un reporte de transacción en efectivo, que eso no es una debida diligencia, es un formulario que se le llena a toda persona que hace una operación en efectivo en una entidad de intermediación financiera. Entonces el banco me va a poner a llenar ese formulario y lo va a remitir, en este caso, por ejemplo, a la unidad de análisis financiero, que es a donde tiene que remitir esos tipos de reporte. Ya para finalizar, luego de la promulgación de esta ley 155-17, ¿cómo evalúan ustedes como especialistas la lucha contra la prevención del lavado de activos en la República Dominicana y cómo estamos como país en comparación con otras naciones de la región? Bueno, antes de responder esa pregunta, que hay algo importante que creo que es destacable, es que la norma tiene un periodo para entrada en vigencia, y entra en vigencia el 12 de diciembre, que es importante que lo sepan. Y las operaciones que se van a tomar en cuenta para hacer esa exigibilidad de esa constancia fehaciente de pago son esas operaciones que se hagan a partir de esa fecha. Es decir, si hay una operación que se hizo anterior al 12 de diciembre del 2022, pues es una operación que no está alcanzada
por esta norma. Es decir, no le va la DGI a pedir una constancia fehaciente de pago a una persona que vendió un vehículo el año pasado y ahora está haciendo la transferencia del mismo. Con respecto a la pregunta ya de cierre, entiendo que la República Dominicana ha avanzado muchísimo en materia de prevención de lavado de activos. Obviamente esto es un tema que tiene que ir evolucionando, va a ir creciendo con los años. Muchas veces uno quisiera que las cosas caminen a un ritmo más rápido. Por ejemplo, nosotros que trabajamos el tema, a veces quisiéramos que tener más avances, poder tener más cosas para mostrar. Sin embargo, la República Dominicana ha avanzado muchísimo en materia antilavado. Todas las autoridades competentes están trabajando arduamente para hacer los procesos de supervisión en sus sujetos obligados, en su ámbito de aplicación. Igualmente, nosotros como autoridad competente más reciente, porque somos quizás los más nuevos, porque los sujetos obligados no financieros anterior a la ley 155, pues no tenían un supervisor que les regulara en esta materia. Y nosotros tenemos muchos avances para mostrar. En el último año nosotros hemos capacitado una cantidad significativa de personas, hemos emitido varias normas en esta materia. Nosotros también hemos incrementado los números de supervisión que estamos realizando, las supervisiones que están tanto de campo como de escritorio. Hemos podido imponer nuestras primeras multas, sanciones firmes, que ya de hecho están públicas en nuestra página web. Y de igual manera, hay muchas otras autoridades que también están trabajando fuertemente en la lucha antilavado. Y podemos decir que en muchos aspectos somos un referente a nivel regional. Por ejemplo, en ese mismo tema de las sanciones en materia de prevención de lavado a los sujetos obligados no financieros, que son sujetos obligados que a nivel regional, no es una situación exclusiva de la República Dominicana, sino que a nivel regional, pues son los que representan más desafíos, porque son los que tienen menos cultura de prevención, conocen menos la prevención, porque la prevención desde hace más de 30 años se está haciendo en el sector financiero. Es decir, los bancos los entienden, los puestos de bolsa, las aseguradoras, son sujetos obligados que están más sensibilizados, más acostumbrados al tema de prevención. Sin embargo, los no financieros, pues todavía hay que continuar, ¿verdad?, y fortalecer la labor. Obviamente falta mucho camino por recorrer, pero creo que hemos avanzado en gran medida en ese tema. Hemos estado haciéndole frente a todos esos puntos que nos levantaron cuando se hizo la última evaluación país por parte de Gafilat en el 2018, y creo que todas las autoridades hemos avanzado muchísimo en la materia. Lilian, Francisca, muchísimas gracias por todas esas valiosas informaciones que nos han orientado, nos han dado luces en torno a la norma 07-2022 y la 06-2022. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en DGI 360. Gracias a Un ustedes. placer, gracias a ustedes. Hemos llegado a la parte final de esta nueva entrega de DGI 360. Será hasta la próxima semana con mucho más contenido de valor sobre orientación tributaria. Hasta entonces.